a grabar y el grupo que va a exponer puede empezar cuando tenga las diapositivas listas. Ok, buenas noches. Ya puedo comenzar, ¿verdad? Sí, empiece, por favor. Okay. Bueno, buenas noches. Esta es la exposición número 11. Mi nombre es Lady Muñoz y voy a hablarles sobre el afianzamiento tributario. Para comenzar voy a dar una apertura de una frase conocida de Murray Newton. El Estado es la única organización que obtiene sus ingresos no a través de sus contribuciones voluntarias o el pago por servicios prestados, sino a través de la coerción. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. Para comenzar, primero tenemos que tener claro un pequeño concepto de lo que es el afianzamiento tributario. Entonces, ¿qué es el afianzamiento tributario? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su significado? Entonces, primero, la palabra afianzamiento se da a entender que constituye una fianza, es decir, una garantía para asegurar el cumplimiento de una obligación. Con esto doy paso a conceptos, tanto un concepto común, un concepto jurídico, un concepto legal y por último un concepto propio que por lo que yo voy a dar a entender, ¿no? De esto damos paso al primer concepto común desde la Real Academia de la Lengua Española, que cómo define la palabra fianzar, que es como dar fianza por alguien para seguridad o resguardo de interés o caudales, o del cumplimiento de alguna obligación. En concepto del ámbito jurídico tenemos al argentino Cabanelas, es un reconocido diccionario jurídico que él tiene, ¿no? Y define al afianzamiento como un acto jurídico en virtud del cual se garantiza el cumplimiento de una obligación, constituyendo el efecto de una fianza suficiente. Y por último tenemos el concepto legal. Entonces, en sí, el afianzamiento tributario no se encuentra definido en una ley, sin embargo, dentro de características se encuentra en el artículo 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, que fue aprobada por la Asamblea Nacional. Tengo un poco conocimiento que el día de hoy se reformó, no estuve muy a fondo en la investigación del día de hoy, pero aún así da conocimiento al afianzamiento y lo vamos a encontrar también en otra normativa que más adelante voy a dar a conocer. Entonces, ¿qué dice que es el afianzamiento? Son acciones y recursos que se deduzcan como actos determinativos de la obligación tributaria, procedimientos de ejecución y en general contra todos aquellos actos y procedimientos en los que la administración tributaria persiga la determinación o recaudación de tributos y sus recargos, intereses y multas. Esto deberá presentarse al Tribunal Distrital de lo Fiscal con una caución equivalente al 10% de su cuantía, que debe ser depositada en numerario ser entregada a la administración tributaria demandada. Entonces, por último, tengo mi concepto propio, que para mí el afianzamiento tributario es una garantía que se presta cuando se propone o se presenta una acción tributaria. Entonces, es decir, cuando yo voy a impugnar algo que no estoy de acuerdo. Obviamente, antes de que se dé el afianzamiento tributario, tuvo que haber un acto administrativo para yo poder no estar de acuerdo e impugnarlo. Entonces, de esto tuvo que haber, repito, una acción administrativa tributaria. Eso ante el concepto del afianzamiento tributario. La siguiente diapositiva, por favor. Listo, tenemos al principio solve et repete, que lo voy a dar a entender, ¿no? Para poder entender cómo nace el afianzamiento tenemos que retroceder un poco. En el Ecuador, en nuestro estado, en el año 1959 era obligatorio pagar
la cuantía del tributo para proponer una acción de impugnación. Tenías que pagar para proponer una impugnación, para no estar de acuerdo, pero ¿por qué? Entonces, la existencia de un Estado conlleva todo, el costo de todo. Entonces, las instituciones del gobierno, el costo de una construcción de obras necesarias para la urbe, obras sociales, educativas, la salud, y todo esto lleva desde el inicio, desde los primitivos gobiernos, a constituir impuestos para que haya una eficiente y suficiente recaudación, obviamente, sino cómo generan, ¿no? Entonces, este mecanismo buscaba garantizar al gobernante alcanzar objetivos planteados, realizar eficientemente la recaudación de tributos y evitar diversas formas de evasión también. Entonces, esto lleva al nombre del principio solve et repete, que entró en vigencia anteriormente. ¿Y de dónde proviene? Proviene del aforismo latino que significa paga y reclama. Anteriormente en las clases ya el doctor lo había mencionado. El que es primero se paga y luego puedes ir a reclamar de algo que no estás de acuerdo. Entonces, por lo tanto, los administrados debían pagar para proponer su acción de impugnación. Entre las características fundamentales ya de esta norma que fue derogada, que sí existía el principio de solve et repete, entonces era que se exigía el pago total de lo deudado de la administración pública. Este dinero que se pagaba pasaba directo inmediatamente a la entidad del Estado, como pago o solución de la obligación. La tercera, que sin este pago uno no se podía reclamar, entonces no podía sustanciar el procedimiento. La cuarta, que tiene un origen del Imperio Romano, desde ahí es que se da y se encuentra ya ahora derogado en casi todos los países del mundo, ¿no? Entonces, en esta parte se concluye que el afianzamiento tributario es la derivación de la regla solve et repete, la misma que fue erradicada hace varias décadas por violar varios derechos de los administrados. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. Entonces, ahora vamos, ¿cuál fue el motivo por qué se incorpora el afianzamiento tributario en nuestro Estado, no? ¿Por qué? Una vez entendido cómo nació el afianzamiento tributario, también es importante saber cuál fue el motivo para que ingrese a la legislación en la actualidad, en las cuales se dieron por dos motivos. El primero es impedir el derecho del abuso de una acción, y el segundo es imposibilitar la evasión del cumplimiento de obligaciones tributarias, obviamente, ¿no? Entonces, el primero, para impedir el derecho del abuso de la acción, la idea fue que acudir injustificadamente ante la administración de justicia, contrariando los principios fundamentales de eficacia y eficiencia, entonces afectaba derechos de terceros que requerían una tutela de verdad judicial efectiva. Entonces los asambleístas suponen que existen litigantes de mala fe que acuden siempre a la unidad para dilatar sus obligaciones tributarias, o sea, para no pagar esto que deben evitar, ¿no? Entonces, la caución del 10% que piden como una garantía trata de poner un alto a los litigantes de mala fe, los cuales permiten dilatar el pago de los tributos y no para la defensa legítima de sus intereses. Pero existe una contra. ¿Cuál es la contra? De que los afectados a la verdad emitido por la administración tributaria, suspender un acto administrativo, no poder impugnar en el transcurso de un proceso judicial, porque yo al menos no voy a poder contar con el dinero para pagar esta obligación, para pagar esta garantía, para poder impugnar. Sobre todo si es un valor alto, si me dicen el 10%, no sé, de 50,000, de una cantidad muy grande, y no tengo cómo impugno, cómo hago saber que no estoy de acuerdo con ello. Entonces, no existe un mecanismo que les permita afianzar la obligación tributaria con el fin de impugnar, ¿no? Y aquí viene una pregunta que me la hice dentro de la investigación. ¿Se vulnera el debido proceso? Entonces, para que incluso lo vayan viendo y poder analizar para la tarea que tenemos ahora en clase. Entonces, el segundo es imposibilitar la evasión del cumplimiento de obligaciones tributarias. Obviamente sabemos que es de gran importancia los tributos para el Estado, porque eso es la recaudación que tiene el Estado para lo que realizan, ¿no? Las escuelas, como lo había mencionado, ¿no?
algunas obras, pero el Estado puede satisfacer las necesidades públicas, pero nosotros no podemos hacer tampoco de menos nuestros derechos y garantías que nos establece la Constitución de la República. Por ejemplo, los derechos de la gratuidad de justicia. Entonces, si a mí me dice la Constitución que yo tengo gratuidad de acceder a la justicia y no me lo permite porque tengo que pagar una garantía antes de poder impugnar o quejarme, entonces está yendo contra un derecho. El acceso a la justicia y también a la tutela judicial efectiva. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. Ahora, bien, como todo acto tiene sus características o características, en este caso el financiamiento se caracteriza por, primero, debe existir una acción contenciosa tributaria, ya lo había mencionado, para luego poder impugnar como un requisito formal y fundamental previo. La segunda es un requisito sine qua non, entonces es primero, debe realizar el pago previo para uno poder presentarse ante la justicia, específicamente ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal, y aceptado el trámite ya es necesario haber realizado el pago previo para que lo acepten, ¿no? La tercera es un presupuesto objetivo, entonces únicamente su cumplimiento permite a la persona que incorpore, o sea, que se pueda seguir el proceso. O sea, si no se acepta, no puede seguir el proceso. Se constituye un pago anticipado de la obligación tributaria. Ya lo hemos mencionado, es una característica que bueno, para mí se vulnera un derecho, ¿no? Porque dice que una vez depositado el valor de financiamiento tributario, deberá ser entregado a la administración tributaria demandada y ésta ingresa al SRI. También es representado expresamente en la cantidad porcentual por el valor monetario específico del 10%. Entonces lo dice la norma en el COGEP, en el artículo 324, que ya lo voy a explicar. Y por un lado dice que hay de características, sí, que la suerte de la acción o recurso del sujeto, porque el contribuyente, cuando tenga un resultado negativo en la presentación de la acción o recurso, el dinero depositado por concepto de afianzamiento formará parte de la terminación impuesta por la administración tributaria. Y si el resultado es positivo, será devuelta con sus respectivos intereses. O sea, me van a devolver el dinero en caso de que sea un resultado positivo. Y la última, que existe similitud y diferencia entre la fianza y caución. Hemos hablado mucho también de la caución y dentro del afianzamiento también se ve mucho de la caución, pero las dos son una garantía y se interpreta que son una garantía, es un valor de una garantía. Entonces, lo han tomado como sinónimos dentro de la Asamblea Constituyente. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. Siguiendo con el afianzamiento tributario, conociendo ya el significado, de dónde proviene, por qué se le agregó a la legislación ecuatoriana, el objetivo de poder agregar a la legislación ecuatoriana, qué beneficio y cómo perjudica también el afianzamiento tributario, qué características tiene. Entonces ahora voy a explicar cómo procede según el artículo 324 del Código General de Procesos, bien conocido como el COGEP. Entonces, el artículo 324 nos indica con sus 5 incisos sobre la suspensión del acto impugnado donde refiere. En este caso, no sé si alguien me quiere ayudar con la lectura del artículo para poder hacer un análisis luego, porque leer todito, después hacer un análisis, no sé si me lo vayan a entender o no sé si alguien me quiere ayudar. A ver, yo te ayudo, la ayudo. Procedimiento en el COGEP, artículo 324, suspensión del acto impugnado. Numeral 1. Cuando el acto administrativo en materia tributaria impugnado imponga al administrado una obligación de dar, éste puede solicitar en su demanda la suspensión de los efectos de dicho acto. Para que se haga efectiva la suspensión, el tribunal ordenará al actor rendir caución del 10% de la obligación. En caso de no hacerlo, se continuará con la ejecución del acto impugnado. Numeral 2. La caución a que se refiere el inciso anterior podrá consistir en la consignación del valor en la cuenta de la institución pública demandada o en una hipoteca, prenda o fianza bancaria, o cualquier otra forma de aval permitida por la ley. Numeral 3.
Los actos de constitución de la hipoteca o prenda o de la fianza personal serán admitidos por la o el juzgador. Numeral 4. La caución se cancelará si la demanda o pretensión es aceptada totalmente. Numeral 5. La o el juzgador calificará la demanda y dispondrá que se rinda la caución en el término de 25 días. En caso de no hacerlo, se tendrá como no presentada y por consiguiente ejecutoriado el acto impugnado. Ordenará el archivo del proceso. Gracias, ahora sí. Bueno, pues una vez ya dado lectura al artículo, claro que no lo puse en su contexto totalmente, no me alcanzaba tampoco la diapositiva, pero desde ya se refleja, ¿no?, que se vulneran algunos derechos. Y mi investigación ha sido un tema muy interesante porque algunos lo ven como un beneficio, otros dicen que es muy perjudicial, entonces a simple vista y en un análisis podrán ustedes preguntarse qué derecho se vulnera. Y en lo personal, para mí se ha vulnerado la tutela judicial efectiva, el derecho a la petición y el derecho a la igualdad y algunos derechos más. Permíteme un ratito, se va a apagar mi computadora. Ratito. Ok. Ahora, ¿por qué para mí se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva? Porque, primero, para que sea efectiva exige no solo el respeto del derecho a la defensa, sino que también para mí sería otro derecho vulnerado, sino también la idea a cargo de que los magistrados judiciales, de que el proceso no tiene exclusivamente un fin de ordenamiento, ¿no?, sino que sirva para la realización de los derechos fundamentales. Entonces, la norma como tal es contraria. En lo personal se debe resguardar el derecho al acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Razón porque los jueces, al aplicar la ley y solicitar que se haga la consignación, como lo indica en el inciso primero, se ordenará al actor rendir caución del 10% de la obligación. Entonces, para que el proceso siga su curso normal, se encuentra atentando contra las garantías básicas que los ciudadanos, obviamente, al acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva. En este caso, no sé, si ustedes no cuentan con el dinero, no van a poder seguir con el curso del proceso. Entonces, ¿es justo o no es justo? Para mí va contra de este derecho. También el derecho a la petición. En este caso, el derecho es el que brinda la posibilidad de cualquier ciudadano que pueda presentar quejas y peticiones a las autoridades correspondientes o a la autoridad que competa, ¿no? Según el artículo 66, número 23 de la Constitución de la República, ¿en qué se vulnera? Asimismo, vuelvo a repetir en el inciso primero, ya que en el caso de que la persona interesada no realice el afianzamiento ordenado, no va a recibir una respuesta a su solicitud y ni a su petición de la reclamación de un acto administrativo. Y por último, el derecho a la igualdad, es decir, al hecho de que una persona acude a impugnar un acto administrativo no significa que tenga el monto de la cuantía a su disposición para cumplir o solventar este como requisito. Entonces, no todos tenemos las mismas condiciones. Aún más, la norma te archiva la causa, quiere decir que prácticamente no van a seguir con la investigación y, como lo dice el último inciso, y tampoco se atiende de legal y debida forma la pretensión. La siguiente diapositiva. Ok, entonces aquí tenemos, hice una investigación. La Corte Constitucional, con sentencia número 9215 IN/21 con fecha de 13 de enero de 2021,
hubo una sentencia de la acción pública de inconstitucionalidad en contra del inciso final del artículo 324 del Código Orgánico General de Procesos. La Corte declara la inconstitucionalidad de la disposición impugnada. ¿Por qué declara la inconstitucionalidad? Porque aquí lo tengo, ¿no? Aquí lo especifica en la diapositiva. ¿Qué dice? ¿Cómo lo que va a decir de que desde que la sentencia salió, desde el 13 de enero, en el inciso último de lo que estaba leyendo la compañera, ahora dirá, el juzgador calificará la demanda y dispondrá que se rinda la caución en el término de 25 días. En caso de no hacerlo, los efectos del acto impugnado no se suspenderán y se continuará con la tramitación de la causa. Quiere decir que ya no se archivará la causa. Por lo que antes sí se ordenará la causa, porque si no calificaba, o bueno, cuando calificaba la demanda, y que rendía caución si no rendía caución en este término de los 25 días, pues ordenaba el archivo, pero ahora ya no. Entonces, la Corte Constitucional declara que los tribunales distritales de los contenciosos tributarios, a partir de la expedición de esta sentencia, van a aplicar lo resuelto respecto a todas las causas que hayan ingresado o ingresen con el de trámite que esté pendiente. En la siguiente diapositiva. Por último, como mi conclusión, para mí, en lo personal, el afianzamiento tributario está implicándose como un obstáculo, tal vez económico, para el acceso a la justicia. Así lo ha hecho saber incluso la Corte Constitucional, ¿no? El Estado no debe establecer ninguna desigualdad respecto a la protección de los derechos, dejando en claro que, claro, el Estado también tiene que tomar algunas medidas alternativas o alguna otra medida para poder para que la gente no evada tampoco los tributos o los impuestos que deban también dar al Estado, ¿no? Porque es una obligación también. Aunque el afianzamiento tributario tiene la intención de garantizar una mejor recaudación de los impuestos determinados por la administración tributaria sobre el contribuyente, estableciendo un pago previo porcentual de la cuantía, este da como resultado que como que aleja al que desea presentar una acción en contra de dicho acto de determinación. Y así no se dilata el cobro de los tributos, existiéndose otras medidas también que pueden ser suplantadas. Eso sería todo por mi exposición, doctor. Bueno, en primer lugar quiero felicitarte, señorita, por tu muy bien informada investigación. Yo te proporcioné el tema y una base de datos, una información sobre una tesis que realicé sobre este particular que sigue teniendo vigencia. Esto fue en el 2011 la tesis, y hoy vemos que el Tribunal Constitucional está resolviendo un tema, o se está en la legislación, usted nos está informando que está resolviendo un tema que de una u otra manera tiene vigencia y es una problemática de la sociedad ecuatoriana, de la administración tributaria y también de la justicia. Esto, más allá de la posición muy respetable que ha asumido, quizá yo quisiera hacer la otra parte, la contraparte. Quiero anticiparle de que este trabajo que usted ha hecho, si ha presentado todos los deberes y todas las tareas, le significará la exoneración del examen del día de mañana, porque esto es una exposición, ¿no? A veces comenzamos a leer un artículo y le damos vuelta. Así se encara un tema, y no puedo dejar de felicitarle, sino también de reconocer, ya en términos positivos, el esfuerzo que usted ha hecho. Vuelvo y repito, si reviso y todo está listo, no tendría que ir al examen el día de mañana por el trabajo que ha hecho. Bien, antes de darle el tema la palabra a sus demás compañeros, quiero, porque este es un tema de investigación, eso sí, por favor, la misma diapositiva, puede enviarla como la tarea o la convierte en PDF para que sea la tarea que les he enviado a todos. Este tema es importante porque refleja un conflicto jurídico que ha venido desde los últimos años presente, que se llama el afianzamiento tributario. El concepto de fianza bajo el esquema de afianzamiento lo dijo su compañera. Quizás yo quisiera entender esta parte, no porque estoy en contra de lo que dijo su compañera, sino porque cuando hice la investigación y se mantiene vigente es la intención
más allá del principio de legalidad o constitucionalidad, la intención del afianzamiento. Hasta el año 1974, había el derecho tributario ecuatoriano tenía como principio el solvet RP, aforismo jurídico que en términos castellanos significa pague y después reclame. Y esto significaba que cuando alguien seguía un reclamo administrativo y el SRI le ratificaba o le confirmaba la obligación tributaria, en este caso negándole el derecho o negándole en parte el derecho, el ciudadano, el obligado, el contribuyente tenía que ir a la justicia a hacer valer los derechos que bien tuviere. Y presentado aquello, el Estado le decía, mire, pague la totalidad de la deuda y después le tramitamos. Obviamente, el solvent RP era un principio y era una normativa muy maquiavélica hasta cierto punto, si cabe el término. Era perversa, como la mayoría de tratadistas le decían, porque le decían, ¿sabe qué? Pague todo si quiere reclamar a la justicia ordinaria. Y eso sí significaba realmente un obstáculo al acceso de justicia, es decir, si no pago toda la obligación, no me van a permitir reclamar lo que considero que es injusto. Obviamente, desde desde la abolición en 1974, precisamente cuando ya se empezaba el llamado boom petrolero 2 años antes, implicaba que el Estado comenzó a aflojar a esa fuente de recaudación del Estado, que significan los tributos, porque ya tenía el ingreso del, del petróleo. Eso llevaba a un momento dado a una situación bastante peculiar, bastante compleja, el hecho de que el Estado se despreocupó allí y comenzó a prevalecer la evasión como característica del derecho tributario. El 60% en el año 2006, el 60%, o mejor dicho, había una evasión del 60%, es decir, de lo que recaudaba el Estado no llegaba a recaudar ni el 40% de lo que debía recaudar. Entonces, eso significaba que el Estado debía tomar medidas y en aquel gobierno se tomó la medida de establecer el afianzamiento tributario. Y ese afianzamiento tributario tenía que ver con un porcentaje del 10%. Es decir, quiere acceder a la justicia, quiere reclamar lo que usted considera injusto, pague el 10%. Y bueno, se alzaron las voces, como hoy se están alzando también las voces en contra del principio de este afianzamiento tributario, bajo el argumento que, bajo la posición de su compañera lo dijo, el debido proceso, el acceso a la justicia, la tutela efectiva, que son principios constitucionales. Pero lógicamente, desde el punto de vista eminentemente moral y desde el punto de vista eminentemente práctico y desde el punto de vista evidentemente del Estado, lógicamente que la norma no tenía la finalidad de obstruir, no de afectar, de afectar un derecho constitucional, no. Y esto porque habría que verse todo el contexto en forma amplia y no en forma sesgada. Y esto lo digo desde el punto de vista integral. Primero, entendamos una cosa, un Estado necesita, desde el punto de vista estatal, un Estado necesita ingresos y el petróleo ni es eterno ni es suficiente para un Estado como el ecuatoriano. Entonces hay que buscar mecanismos para hacer efectivo los tributos. Y cuando hablamos de obligaciones tributarias, hablamos de que ya el ciudadano ha tenido hasta cierto punto la oportunidad de reclamar en la parte administrativa. Me están cobrando de más, voy a reclamar. Y superada esta parte, implica que la obligación tributaria que goza del, como ustedes ya lo expusieron en grupos anteriores, del principio de legitimidad y el principio de obligatoriedad, ya es una deuda. Entendamos que algo que es fundamental es que la obligación tributaria, el tributo, es una deuda. No es un derecho que se está recién configurando. Implica que en el caso del IVA, si alguien está reteniendo el IVA porque no se lo quiere dar al Estado, está reteniendo un tributo que ni siquiera el contribuyente o el agente de percepción o de retención lo generó otra persona que lo pagó y que no sería apropiado de que ese tributo que los pagó otros dijeran, ¿sabe qué Estado? No puedo pagarlo y mientras
pago, mejor pongo un juicio para impedir o por lo menos retardar el pago del tributo. En el caso del impuesto a la renta o el impuesto aduanero viene siendo el mismo principio. El importador importa a un precio que el Estado le permite comprar en otro lado para que ingresado aquí lo venda a un valor más caro. Y cuando se está reteniendo ese tipo de tributos aduaneros, está afectándole a toda la sociedad. El impuesto a la renta, recordemos que el impuesto a la renta es un impuesto directo y progresivo, y eso implica de una u otra manera que el Estado permitió que esa persona tuviera un trabajo, y un trabajo que gana bien, porque aquel que gana $1,000 al año no paga tributo porque llega a 12,000. Aún el que gana 1,500, no, 1,600, 700, no llega a pagar mayor cosa porque puede devengarlo de los llamados, y bien llamados, por supuesto, gastos personales, medicina, ropa, vestimenta, alimentos, son cosas que se puede deducir un impuesto alto para un impuesto mínimo. Es decir, ya quien gana más de $2,000, pague, por favor. Ese es un hecho. El Estado presenta y garantiza la situación, las situaciones, las condiciones para que se tenga un buen trabajo en el caso de los que los tienen. No el trabajo que gana 400, 500 a la semana. Es alguien que puede tener un mayor ingreso y que el Estado propicia. Es más, si usted me dice, yo me maté estudiando, sí, pero el Estado permitió que universidades como las nuestras, usted tenga una educación realmente barata en relación a lo que cuesta en otro lado, en Estados Unidos, en Chile mismo. Entonces, la conciencia del ciudadano debe entender que los tributos no son que el Estado me está quitando, sino el hecho de que el Estado me está permitiendo laborar y que al mismo tiempo debo aportar para ese Estado que necesita. Y si usted me dice, bueno, ocurre que la corrupción hace que la gente se lleve, sí, pero ese no es el motivo, ese no es el punto de la esencia del tributo. Eso es un pretexto de decir, yo no pago porque se lo van a malgastar. Usted y yo nos estamos beneficiando de las carreteras, nos estamos beneficiando de la seguridad de la policía, muy limitada aún, no alcanza, pero si no hubiera eso, fuera un caos peor todavía. Esa parte debemos entenderla como contribuyente, más allá de decir, desde el punto de vista, y por favor, quiero que, Lady, no te sientas afectada porque estoy no cuestionando tu teoría, sino que esos son los argumentos que se plantean a nivel de la sociedad actual, como una forma de eludir y evadir impuestos, que el debido proceso, que el acceso a la justicia. Es cierto, desde el punto de vista técnico jurídico, es verdad, pero no se olvide una cosa fundamental. Si se le está pidiendo es el 10%, no la totalidad de una obligación que es de una plata que es del Estado, que no es del que está reteniendo, el que está intentando evadir o está negándose a pagar, es del Estado que ya está. Entonces ya está establecida como obligación. Entonces, el sol verde repera perverso, pero el afianzamiento tributario moralmente es aceptable, pero obviamente desde el punto de vista eminentemente legalista o constitucionalista, se le puede poner los peros y los argumentos que desde el punto de vista técnico, jurídico, tiene la razón. Más allá que la Corte Constitucional hizo un gol de antología al decir, bueno, está bien, para decir que no, si hay acceso a la justicia, que se emita primero, el juez admita el trámite, pero que no la sustancia, sino paga el 10% establecido. Y claro, fue bajo el principio de ponderación, fue una antología, una genialidad del Tribunal Constitucional. Tan clásico como el que Zavala Vaquerizo en su momento dijo, es como que dijese, tiene razón, pero igual va preso. Tiene razón, pero igual tiene que pagar el afianzamiento tributario. Pero yo no lo defiendo desde el punto de vista constitucional, porque tiene razón. No se puede negar que establecer que se niega el derecho al acceso, aunque ojo, vamos desde el punto de vista tributario. El aplaste es del Estado. Ese dinero que se está reteniendo, ese dinero que no se quiere cancelar es del Estado. No es del contribuyente o del agente de percepción. Finalmente, esos fueron los argumentos. Yo tuve que hacer abogado del diablo en un momento dado porque cuando uno sale de la universidad y cuando uno es ciudadano, desde el punto de vista de ciudadano, podemos decir, bueno,
es más fácil defender una teoría que nos afecta aparentemente en forma individual. Pero quizás cuando, por ejemplo, uno ya va madurando mucho más allá y empieza a tener una visión un poco más diferente. Por ejemplo, yo soy notario público y nosotros pagamos el IVA, que no es nuestro, ya lo paga lo transportamos y son valores un poquito altos o bastantito altos. No es menos cierto que fuera irreprochable que dijera, ¿sabe qué, SRI? Porque lo he malgastado, no te los entrego. Te sigo un juicio para que mientras dura ese juicio de 1 año y medio, no te pago. A ver si se te olvida y si puedo ganarlo. Cuando el Estado me da la oportunidad de ser notario público, cuando el notario me da la oportunidad de tener un trabajo y darle trabajo a los demás. Lo mismo el impuesto a la renta. Si eso sale, eso sale. Porque comparativamente a los ingresos en cualquier tipo de tributo, no solamente en este caso, la relación tributo, renta, ingreso es tremendamente diferenciada. Ganas 25,000 y pagas $2,000, $3,000, el 10%, por decir. Miren la relación. Usted va a Francia, Holanda, Alemania, a Suiza. En muchos casos el 70% de la renta, es decir, de cada $100 que gana un profesional, 70% debe darle al Estado porque el Estado está propiciando aquello. Allí sí es un poco complicado, pero claro, el Estado te dice, mira, que no sucede en Ecuador, lógicamente. Tiene educación gratis, tiene hospitales gratis, tiene beneficios gratis, entonces ahí está tu renta. Es cierto que la corrupción en el Ecuador hace que uno dude si realmente puede hacerlo, pero no lo tomemos como pretexto para la evasión de impuestos. Jóvenes, lo expresado aquí, y que si alguno de ustedes leyera la tesis que está en el repositorio de la Universidad de Guayaquil, fueron también argumentos jurídicos muy contundentes. Obviamente, uno siempre, como ciudadano, va a intentar ver la parte de la ciudadanía, y mucho más en un esquema político como el ecuatoriano. Pero sí deberíamos entender en que los tributos son esenciales en un Estado. Un Estado quiebra si no hay tributos. Un Estado es conquistado fácilmente si no tiene una fuerza armada. Un Estado muchas veces en nuestro sistema jurídico no se puede defender porque los cargos de abogados son políticos más que de conocimientos. Pero sí hay que pensar un momento dado de que lo correcto es lo correcto. Y dentro del esquema tributario no nos gusta tributar, eso es verdad, nos cuesta. Nos cuesta porque el dinero sale quizás no de nuestro bolsillo, en el caso del IVA, en el caso de la renta sí, porque ya ingresó como ingreso nuestro. Pero nos cuesta porque lo vemos salir de nuestra cuenta a la cuenta del Estado. Pero revisemos más allá de las situaciones que nos ha permitido. Yo por ejemplo, véalo solo una, y vuelvo repito, este es un punto de vista absolutamente personal. Yo me gradué en la Universidad Laica del Faramanaví, donde la matrícula costaba $108. Yo me gradué en la Universidad Laica del Faramanaví, donde no pagábamos, ustedes sí lo pagan actualmente, porque me quedaba, o no me quedé, pero si arrastraba a alguien, podía pagar un adicional. Que me costó mi pestaña para estudiar, sí, pero en otros países, en otra situación, o no habiendo esta universidad ni la de Puerto Viejo, no hubiera sido posible hoy tener la hermosa profesión que ustedes están aspirando, ni el honroso cargo que Dios me ha permitido y el Estado ha permitido darme. No porque doy derecho notarial o porque doy derecho tributario defiendo el tributo. Me molesta cuando la corrupción a nivel estatal despilfarra dinero como muy frecuentemente lo hace. Pero ninguna de esas cosas va a justificar yo no pago porque me está afectando. Porque eso sería decir, como los demás hacen lo incorrecto,
tengo licencia para hacerlo incorrecto. Jóvenes, ustedes van a ser productivos en el futuro. No solamente hay que pensar en la parte individual. Sin embargo, ustedes pueden opinar totalmente diferente al profesor en la tarea que están haciendo. De mi parte, les dejo puesto, y hay argumentos jurídicos que también que está dado en la tesis, en los capítulos 2, 3 y 4. Lady, están las conclusiones, que no te las pasé para que tuviera libertad de pensamiento. Les felicito nuevamente, y jóvenes, eso es una exposición. Me agrada ese punto. Hubieron hermosas exposiciones también par, pero no. El quinto grupo parece que me gustó, pero así marcamos diferencia. Y yo la premio a esta señorita aquí con la exoneración el día de mañana, así es que tiene todas las tareas listas. Ok, jovencito, vámonos con el otro grupo. Gracias, doctor. Vamos con el último grupo. La última persona que tenía que yo le di el tema de... Sí, doctor, delitos tributarios. Tiene especialmente elusión y evasión, si quiere. Bueno, empiece, por favor. Listo, buenas noches, compañeros y doctor presente. Mi tema es delitos tributarios. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Los comportamientos de los sujetos obligados a tributar pueden no ser cumplidos de diversas formas, ya sea en una acción concreta, como la de ejecutar algún hecho fraudulento, como el de omitir dichos mandatos legales o reglamentarios. Dependiendo de la gravedad de estos incumplimientos, se podría estar ante una mera infracción administrativa o de un delito fiscal. Pasa a la siguiente diapositiva. El ilícito tributario en el Ecuador. En el sistema jurídico tributario ecuatoriano, la administración tributaria por disposición legal cuenta con una facultad sancionadora, como así lo establece el artículo 70 del Código Orgánico Tributario, que especifica que en las resoluciones que expida la autoridad administrativa competente, se impondrá las sanciones pertinentes en los casos y en la medida de lo previsto en la ley. Se debe resaltar como hecho importante que a la facultad sancionadora de la administración tributaria también se deben aplicar los principios de lo que es el derecho penal, que son tipicidad, culpabilidad, presunción e inocencia, etc. Las infracciones tributarias pertenecen al campo de lo ilícito, al que se aplican sanciones que son pecuniarias y sanciones que son penales. Todas las acciones delictuosas en materia penal tributaria tienen que ver con engañar, ocultar, falsear, adulterar, simular, alterar, operaciones que son ficticias, en general cualquier hecho que esté relacionado a lo que viene siendo los fraudes. El artículo 336 del mismo cuerpo ley, al referirse al ámbito de aplicación, determina que las normas y principios del derecho penal común regirán supletoriamente y solo a falta de disposición tributaria, así como lo expresa también el artículo 341, que nos precisa cuáles serían esas infracciones tributarias para el efecto de sus juzgamientos y sanción. Las infracciones tributarias se clasifican en sí en delitos, contravenciones y faltas reglamentarias. Puedes pasarlas. El primero sería el contrabando. Para explicarlo de un modo general, el contrabando es un delito tributario que consiste en la ilícita y clandestina producción, cultivo, transporte, comercio nacional e internacional o tenencias de productos primarios, artículos en proceso de elaboración o determinados también lo que serían las mercaderías y otro tipo de cosas son, etcétera, que podría seguir mencionando. Sujetos a control por parte de lo que son entidades acreedoras de tributo, que para efectos de imposición, deducción o exención de impuestos, como a medio de política fiscal, aunque los efectos o mercaderías respectivas no son objetos de tributación. La siguiente. La defraudación. Constituye todo acto de simulación, ocultación, falsedad o engaño que induce a error en la determinación de la obligación tributaria o por los que se deja de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos y en provecho propio de un tercero. Contravenciones.
Son contravenciones tributarias las acciones u omisiones de los contribuyentes responsables o terceros de los empleados o funcionarios públicos que violen o no acaten las normas legales sobre administración o aplicación de tributos o obstaculicen lo que son las verificaciones o fiscalizaciones de los mismos. También impiden o retarden la tramitación de los reclamos, acciones o recursos administrativos. Eso sería todo. Eso sería todo, doctor. Ok, estamos listos entonces. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla a su compañera. Si no, podemos dar por terminada este proceso de estudio para prepararnos el día de mañana para el examen. Tienen la palabra ustedes, señores estudiantes. Se le fue el internet otra vez. Yo acá me hice internet para que no estén, que se quedan mudos. Se le va la señal. Abogado, yo tengo una duda, pero no es sobre la exposición, es acerca de la extensión de la tarea que está colgada para el día de mañana. ¿Cuál es su duda? Acerca de la extensión, o sea, que una hoja, media hoja, 2 hojas, acerca de la tarea de mañana. Dos páginas con conclusión y con conclusiones. Si no tiene conclusiones es como si fuera incompleta. Como Ay, mínimo. muchas gracias. Como mínimo. Y además, después de la magistral exposición de su compañera, ya está digerido lo que van a hacer. Arely, me hace acuerdo, no cambié lo del resumen. Mañana, hoy día, me hace acuerdo más tarde que la cambie. Porque la habilite. Más tarde lo acuerdo. Ok, perfecto. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes. Al parecer no, doctor. Ya, al parecer no. ¿Qué hora es ahorita? Si no mando a dónde ver para mejor ahorita para. ¿Cuántos deberes hicimos en investigaciones hicimos en nuestro parcial? En este parcial solo hemos hecho la que está hasta hoy, lo que es el afianzamiento tributario. Ya, entonces se quedó una pendiente que no lo he habilitado, lo dejo ahorita como para el final del parcial porque necesitamos dos tareas como mínimo para tener notas. Y lo dejo el tema referente también al día de hoy, delitos tributarios, qué es la evasión y qué es la elusión. Diferencias. Con eso finalizamos. Este puede ser hasta el sábado, porque mañana tienen examen. Como oficialmente se termina el semestre el sábado, mañana damos examen y esa tarea queda abierta. Buenas noches, doctor. Si no me equivoco, esa tarea de la elusión y evasión creo que ya está colgada, ya la hicimos. Exactamente, entonces, doctor, eso le iba a decir sobre la evasión y la elusión, fue por así decirlo, el parcial pasado. Arely, no es que me iba a decir, le iba a colgar a repetirla nomás, la ponían, la subían nuevamente y dice que esa era la tarea nuevamente hecha. Y espero que la compañera le dijera para decirme que también lo iba a decir. No, doctor, yo le iba a decir. Pero bueno, tenemos otra tarea entonces. Fíjate, otra tarea que es... Doctor, pero es en los resúmenes debe habilitar la tarea de los resúmenes. sí, eso Sí, decía eso de Arely que ahí me me hiciera está por diciendo matar. que ya mismo le haga acuerdo, Gaby. Ah, ya. Sí. Vamos a hacer una tarea de Derecho Internacional, los paraísos fiscales y su incidencia en los tributos ecuatorianos. Listo, eso estaba más abaca que al examen mismo de mañana. Esa es la última tarea, yo la voy a publicar el día de mañana para que salga efectivo el día jueves y viernes y sábado. Y con eso terminamos el semestre. Abogado, ¿y hasta cuándo nos hará plazo con esa tarea? Porque también tenemos que hacer los resúmenes Por eso, de miren, todos hoy los día grupos.
dedíquense a estudiar hasta las 5 de la mañana el examen de que van a dar el día de mañana. El resumen, una vez que dan el resumen, hacen el resumen ya se supone que cada día ustedes ya, como son ordenados, solo tienen que hacer la media página de hoy en día. Entonces, ustedes tienen desde el jueves de noche hasta el sábado de noche la oportunidad de hacer la tarea que les estoy diciendo. Porque el viernes no tenemos clase y el sábado tampoco. A menos que quieran que ustedes les den una clase, yo con todo gusto preparo un tema. Si estamos claros, el sábado a las 11 de la noche se termina y prácticamente van a hacer la tarea en el tiempo que corresponde. Clase del viernes, clase del sábado. Sí, abogado, está bien. Está bien ya, ok. Bien chicos, si no hay otra novedad, como siempre es un gusto, un honor darles clases. Nos vemos en la profesión donde las papas queman. Y desearles éxito para el día de mañana. En ese examen, por favor, no copien. Las tareas que cumplamos para que podamos subir notas. Voy a dedicarme a subir notas de este semestre porque ya está habilitado el sistema para el primer parcial. Por favor, Arely, estamos Abogado, atentos. una última pregunta. Esta última tarea Arelis, también puede ser así, grupal. Un ratito. Arelis, mantengámonos porque voy a subir la nota para que estemos pendientes de que si algo hay una corrección, podemos hacerlo hasta el día 5. ¿Sí? Yo estoy subiendo la nota en todos los cursos. Ok. Ahora sí, señorita, cuénteme. Abogado, sí, esta última tarea también puede ser así, grupal. No. Está individual. Bueno, háganlo grupal, pero con reporte individual. Ok. Pero con los mismos grupos que han hecho, con las mismas personas que han hecho el grupo, no con otras. Ya, abogado. Doctor, ¿qué hora es el examen mañana? ¿Qué cosa? ¿Qué hora es el examen mañana, doctor? A las 6, 7. A las 7. Sí. Muy bien. Nos vemos, chicos. Bendiciones. Cuídense. Listo, doctor. Pase buenas noches. Buenas noches.